y a esta hora cambiamos de tema. ¿Por qué México deporta al 99% de los niños que llegan a su territorio de manera ilegal? Esa es la pregunta que se hicieron los miembros de Human Rights Watch y por la que investigaron la situación en la que se encuentran los menores que cruzan la frontera sur, en su mayoría solos. En 2015 los niños deportados fueron 28.017, también fueron aprendidos 18.650, de los cuales 128 presentaron sus solicitudes formales de asilo, pero solo 39 alcanzaron la condición de refugiados. Aunque México cuenta con todo un marco legal para proteger a estos menores, las autoridades no informan a los niños sobre sus derechos para acceder a una visa humanitaria. La tarde fin de semana con los protagonistas de la noticia. Michael García es el asesor jurídico principal de la organización Human Rights Watch y quien denunció precisamente esta situación. Un buen día para usted, nos acompaña desde Hong Kong. Bienvenido. Buenos días, buenas tardes. Un placer. Grave acusación la que ustedes hacen, por supuesto, sobre las deportaciones que realiza el gobierno mexicano de niños centroamericanos. ¿Cuál es la realidad de estos menores que pues deben pasar por este territorio mexicano y que son retenidos por las autoridades? ¿Qué pudieron constatar, verificar ustedes? Bueno, primero que están huyendo en la mayoría de casos, bueno, en muchos casos, de graves amenazas a su vida. O sea, amenazas de las maras que tienen una presencia constante en estos países del Triángulo Norte de Centroamérica. Segundo, cuando vienen a México, que muchas veces no reciben información sobre sus derechos, no saben que existe la posibilidad de aplicar para la protección internacional, es decir, reconocimiento para el estatus de refugiado. Muchas veces, cuando hablan con los oficiales de inmigración, cuando hacen preguntas sobre cualquier posibilidad que tengan para quedarse en México, para estar seguro y no estar devolvidos a sus países de origen, las respuestas que reciben de estos oficiales son cosas como mejor no apliques para el asilo, que no vale la pena, que vas a perder, que es mejor que regreses a tu país de origen y intentes otra vez a cruzar. O sea que respuestas que tienen el efecto de disuadir que apliquen para el asilo. Y una tercer hecho que hemos encontrado es que el uso constante de detención también causa muchos problemas en cuanto al acceso a sus derechos. Señor García, para que nuestros televidentes puedan entender toda esta situación, que es una visa humanitaria, pues si nos puede explicar esto, y en el caso de los niños y adolescentes, ¿cómo les beneficiaría tener este documento? Pues una visa humanitaria es algo que le da en México para varias categorías de personas. Una categoría son las víctimas de crímenes graves en México. O sea que si una persona es migrante y sufrió actos de extorsión, secuestro o cualquier otro tipo de crimen grave en México, en el territorio mexicano, puede recibir este viso humanitario para un plazo de 1 año y que le puede también renovar durante otros plazos de 1 año cada uno. Y eso le da un poco de seguridad. No es el mismo como reconocimiento como refugiado. O sea que no es protección internacional en sí. Lo que sí es algo de seguridad, algo de estatus legal que le da un periodo para estar en México libre, o sea, no en detención y tal vez en los casos de personas que quieren aplicar para el asilo, que le da más posibilidad de hacerlo, o sea, viviendo en la comunidad, viviendo tal vez con sus propias familias, si tiene familia en México, que muchos sí tienen, o también buscando a alguien que le puede ayudar
Eso, entonces, en ese sentido, es un beneficio importante para las personas que califican. No es solamente las personas que han sufrido crímenes graves, sino también cualquier aplicante para el asilo tiene el derecho de recibir este tipo de visa. Y además de esto, cualquier niño, niña o adolescente no acompañado también tiene el derecho, según la ley, de recibir esta visa. Tengo una duda. Los militares que no informan a estos menores sobre la visa humanitaria, le pregunto, ¿tienen algún tipo de responsabilidad en toda esta situación, en todo este proceso? Les pregunto también, ¿les falta capacitación? ¿Cómo deberían actuar estos personajes? Pues seguramente en la ley tienen la obligación de informar cualquier persona, adulto o niño, de sus derechos. Las razones por no hacerlo, es interesante. Supongo que en parte es una falta de conocimiento. Otra parte puede ser que la mentalidad de los agentes de migración es más bien enfocado en detención y deportación y no en otras cosas que le pueden ver como impedimentos a este enfoque. Entonces supongo que hay algo en la mentalidad también. Una tercera cosa que es importante en el contexto de México, en el contexto de los años recientes, es que después de 2014 los Estados Unidos ha dado mucha presión y también mucho dinero para que México haga más detenciones y así impedir, la entrada de niños, niñas y adolescentes centroamericanos en México, supuestamente para ir a Estados Unidos. Ahora, si el gobierno de Estados Unidos destinó tantos recursos económicos para evitar que inmigrantes lleguen a su territorio, le pregunto, México teniendo estos recursos, ¿por qué no acoge a los niños? ¿Por qué no se les da esta visa humanitaria? Pues un factor es ciertamente que, la mayoría de niños y niñas y adolescentes que tienen la posibilidad de aplicar para el asilo no aplican. Y eso por los factores que mencioné. Según las cifras oficiales, entraron más de 18,000 niños y niñas no acompañados el año pasado, 2015, y solamente 150 más o menos aplicaron para el asilo, y de ellos solamente 57 recibieron estatus de refugiado. Los factores posibles son, aparte de la presión directa de agentes de migración para no aplicar, es que el dinero que recibió México de los Estados Unidos tiene que ver en su mayoría en cuestiones de detención y deportación, o sea que es para estas actividades de migración. No hay una énfasis correspondiente en actividades de protección. Es decir, que la Agencia de Refugiados, de Protección a Refugiados de México, no recibió donaciones de Estados Unidos, dinero de Estados Unidos para sus actividades, a pesar de que el ACNUR estima que puede ser que la mitad de esos niños y niñas no acompañados puedan calificar para el asilo. O sea que en una gran parte están huyendo de amenazas directas o de violencia generalizada. Michael, si las autoridades mexicanas saben cuáles son los puntos de la frontera por donde entran estos inmigrantes y además el punto exacto donde suben a la bestia, ¿por qué tampoco intentan frenar esta situación? Pues sí, seguramente autoridades de México tienen la responsabilidad primaria porque estos niños están en su territorio y además las obligaciones en la ley mexicana son claras. En cuanto a los Estados Unidos, hay una medida de responsabilidad porque son presiones de Estados Unidos, de oficiales de Estados Unidos. El dinero de Estados Unidos está en manos de autoridades
mexicanas, o sea, las actividades mexicanas que tienen el efecto de negar la protección tienen, o sea, cierta relación con dinero y presión de Estados Unidos. Entonces, hay una responsabilidad en parte de Estados Unidos también. ¿Les ha respondido el gobierno mexicano a esta denuncia que hicieron ustedes sobre esta situación, de esta deportación del 99% de los niños que intentan cruzar la frontera? Pues han respondido que da toda la información necesaria a los niños y niñas, y dos, que la mayoría no quieren aplicar para el asilo porque quieren ir a Estados Unidos. Bueno, es difícil responder a esto porque es una respuesta del gobierno mexicano que no tiene nada que ver con los hechos. O sea que no solamente la información que recibimos, sino la información que recibió el ACNUR, otras organizaciones, instancias de la ONU y también instancias del sistema interamericano han encontrado que la gran mayoría de niños y niñas no reciben nada de información sobre sus derechos. Segundo, aun si la mayoría, digamos, de niños y niñas quieren ir a Estados Unidos, no tiene nada que ver con su necesidad de protección. O sea, su idea de dónde van a ir es otra cuestión. El asunto que tiene más importancia es porque salieron de sus países de origen. Y en gran parte hemos visto y otros han visto que es por causa de amenazas. Esto quiere decir que necesitan protección y el Estado mexicano debe asegurar esta protección y no devolverles a amenazas y posible muerte. Michael, finalmente, ¿qué pasa con esos niños y adolescentes que no son deportados y que viajan solos? ¿Quién finalmente se hace cargo de ellos? Pues en principio hay una agencia del gobierno hondureño o el gobierno salvadoreño, agencias de sus propios países. En la realidad es muy difícil asegurar que están en situaciones de seguridad. Lo que no hemos hablado con varios chicos una vez que han sido deportados y están en situaciones precarias. Y hemos oído también de otros casos y en fuentes de la media, por ejemplo, de los medios, por ejemplo, hemos visto casos en donde los mismos chicos o adolescentes han sido devueltos y resultaron muertos, o sea, pocos días después o semanas después. En fin, lo que sí podemos ver es que no hay seguridad para los que han huido de amenazas de parte de maras y pandillas. No hay seguridad, o sea, no hay un futuro sano y salvo para ellos. Esta es la dificultad. Quiero agradecer a Michael García, asesor jurídico principal de la organización Human Rights Watch, por haber estado con nosotros estos minutos aquí en la tarde, fin de semana de NTN 24. Muchas gracias a ustedes. Siempre bienvenido. Hasta la próxima.